Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El informe de hoy al más puro estilo de Desmintiendo la propaganda occidental. Dos noticias principales. La primera tiene que ver con la reciente muerte de Yevgeny Prigozhin y la segunda con la incursión de Ucrania directamente a la península de Crimea, en lo que se supone, o así se denominó desde los medios occidentales, fue una operación especial. Vamos a analizar ambos hechos. No vamos a comentar muchos más detalles, es cierto que hay nuevos detalles al respecto, pero todos ellos están en mi canal de Telegram y además se van actualizando a diario. Liusivaya o @Liusivaya, todo junto. De verdad, yo no sé, los que todavía no estáis utilizando Telegram, me consta que en Occidente sobre todo, pues como que cuesta arrancar con esa red social, pero a los que creamos contenido y sobre todo a los que lo que queremos es informar, nos permite muchísima libertad, puesto que allí de momento no ha llegado la censura occidental, o bueno, ha llegado pero de forma parcial. Es cierto que hay medios rusos que ya están censurados, pero a los creadores independientes todavía sí se nos permite bastante libertad. Así que pues los que queráis análisis sin ningún tipo de censura y además información actualizada prácticamente al momento, os invito a seguirme en mi canal de Telegram. Dicho esto, pues recientemente Vladimir Putin se ha expresado respecto al fallecimiento de Yevgeny Prigozhin. Enseguida vamos a ver sus declaraciones, pero antes, por supuesto, van los titulares occidentales, que sinceramente no tienen lo que viene siendo desperdicio alguno. Tres noticias os he elegido, además hoy vamos a hablar de dos medios, uno de los cuales pues es cierto que generalmente lo que publica es la más pura propaganda occidental, pero de vez en cuando también funciona como agencia de información, que es lo que se supone en papel, ¿no?, que es. Pero en primer lugar, antes de nada, vamos a ver el caso del periódico El Mundo. Tres titulares, uno detrás de otro, es una captura de pantalla, venían tal cual en la página. Vamos, impresionante. Rusia busca sustitutos para los músicos de Wagner en África. Bueno, esto no es cierto. O sea, lo hemos hablado yo creo que en el informe anterior. Si bien el futuro del PMC Wagner ahora está, digamos, rodeado de una cierta incertidumbre, lo más probable es que esa organización se termine manteniendo prácticamente tal y como está. En relación a ello, también vamos a ver enseguida unas cuantas declaraciones de personalidades, yo diría que más que importantes, pero además Yevgeny Prigozhin, teniendo en cuenta que solía volar con dos aviones, o sea, con unas medidas de seguridad impresionantes, no era una persona que, digamos, no sospechara para nada que le pudiera pasar cualquier cosa, de modo que hay absolutamente claros protocolos de quiénes se van a quedar con los negocios de Yevgeny Prigozhin, cómo hay que actuar, qué es lo que hay que hacer en el caso de que el PMC Wagner siga existiendo, en el caso de que se tome la decisión de que no lo haga. O sea, otra cosa es que nosotros no tengamos acceso a esa información, pero existe al 100%. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar, y además recordemos que el PMC Wagner ahora mismo representa un activo importantísimo, ya no solo para Rusia, sino también para Bielorrusia y para África. Y en este sentido, desde la República Centroafricana ya han dicho que el fallecimiento de Yevgeny Prigozhin no cambia absolutamente nada. O sea, ellos obviamente le agradecen todo lo que hizo por el país. Dicen que luchó por la democracia. O sea, impresionante la visión que se tiene de Yevgeny Prigozhin en Occidente y luego en países donde él efectivamente ayudó prácticamente de forma directa a la población civil. Pues bien, teniendo en cuenta que desde algunos países ya están diciendo que no va a cambiar gran cosa, eso por un lado. Y por otro lado, lo que es importante es que todavía no hemos visto ningún tipo de declaraciones por parte de ninguno de los comandantes del PMC Wagner. Además, los más importantes se encuentran a día de hoy precisamente en África. Así que hay que esperar, pero los medios occidentales obviamente querían el rápido titular, así que se han inventado que en Rusia ya está, pues están
están prácticamente formando otro tipo de grupos militares privados, lo cual es en realidad una absurdez, porque tened en cuenta que una estructura como la del PMC Wagner no se forma en un día, ni en 2, ni en 3, ni en 4 meses, ni en 4 años. Y sobre todo lo que está haciendo el PMC Wagner en África es absolutamente imposible coger y trasladárselo a otra organización. O sea, no puede pasar. Pero bueno, ellos especulan. Putin lanza un aviso a la élite y el ejército rusos con la muerte de Prigozhin. Claro, aquí ya dan directamente por hecho que Vladimir Putin tiene algo que ver con la muerte de Prigozhin. Esto también lo hemos comentado recientemente. Desde Occidente lo que intentan constantemente es precisamente dar esa imagen de que es Vladimir Putin, el vil mandatario, el vil dictador ruso, el que ha terminado con la vida de Yevgeny Prigozhin en forma de pues esa especie de atentado vengativo, y con ello pues está dando un golpe, ¿no?, encima de la mesa para decir al resto que teman y que no hagan nada que a Vladimir Putin no le parezca ni medio bien. Bueno, pues es propaganda, básicamente, porque enseguida vamos a ver las declaraciones del propio Vladimir Putin. Y por último, en relación a esas mismas declaraciones de Vladimir Putin, Putin rompe el silencio sobre la muerte del líder de los Wagner, cometió graves errores en su vida. Por favor, os ruego que os quedéis con esta frase, y si bien desde Europa Press, aunque generalmente suelen dar la más pura propaganda occidental, ahora sí que han sido bastante rigurosos y simplemente se limitaron a plasmar la realidad esta vez, por lo cual, por cierto, desde aquí les doy las gracias de forma personal. Ojalá haya más titulares como este, titulares sencillamente informativos, porque es precisamente lo que esperamos cuando leemos las noticias de una agencia de información. Y ahora sí que sí, vamos directamente con las declaraciones de Vladimir Putin en relación al reciente fallecimiento del líder del PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. Por favor, fijaos muy bien en los subtítulos, están muy bien hechos, y sobre todo fijaos en el sentido general de lo que dice Vladimir Putin. Ni siquiera os voy a pedir que os fijéis en el lenguaje corporal, ni no os voy a decir que parece pues ciertamente muy afectado por estos hechos. No, fijaos al menos en lo que dice y tened en la cabeza el titular del Mundo. С этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время.
Pues bien, eso de que cometió graves errores en su vida, efectivamente era una frase que Vladimir Putin pronunció, entre otras muchas, y yo creo que aquí comentarlo es pues sencillamente estropearlo. Cada uno que saque sus propias conclusiones de cómo funciona o no la propaganda occidental. Enseguida vamos con las declaraciones importantísimas que recientemente hizo el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, respecto a los hechos que estamos comentando. En primer lugar, Alexander Lukashenko desveló unos hechos de suma importancia, y es que él ya tenía constancia de que contra Yevgeny Prigozhin se estaba preparando un atentado. Informó de ello personalmente a Vladimir Putin y también al FSB ruso, y Vladimir Putin, según le contó a Lukashenko Yevgeny Prigozhin posteriormente, pues también se lo dijo a él mismo. Es decir, Putin informó a Prigozhin. Le conocía desde los años 90, por supuesto, yo creo que se puede considerar que eran grandes amigos. O sea, Prigozhin era una de las pocas personas que tenía acceso directo a Vladimir Putin y podía hablar con él, y al que Vladimir Putin, por supuesto, podía avisarle de estos hechos. Pero además, Alexander Lukashenko también se expresó al respecto de la supuesta implicación o no de Vladimir Putin en estos hechos. No puedo decir quién lo hizo, ni siquiera seré abogado para mi propio hermano, pero conozco a Putin. Es un hombre prudente, muy tranquilo e incluso lento a la hora de tomar decisiones sobre otras cuestiones menos complejas. Por lo tanto, no puedo imaginar que Putin lo haya hecho, que Putin tenga la culpa. De hecho, fue un trabajo demasiado burdo y poco profesional. Eso por un lado. Por otro, Alexander Lukashenko también habló del futuro del PMC Wagner. Recordad, por favor, ese titular de El Mundo. Pues bien, dice el presidente de Bielorrusia: Wagner vivió, Wagner está vivo y Wagner vivirá en Bielorrusia, por mucho que a alguien no le guste. Prigozhin y yo ya hemos construido un sistema sobre cómo se ubicará el grupo Wagner en nuestro país, y estas imágenes de satélite que muestran que estamos desmantelando algo, sí, bueno, la propaganda ucraniana ha intentado coger unas imágenes de satélite donde parece que el PMC Wagner está desmantelando tiendas de campaña y yéndose de Bielorrusia, cuando en realidad pues se trata de actividades absolutamente normales. ¿Por qué retiramos tiendas de campaña del campamento? No se necesitan tantas, el núcleo permanece aquí. Alguien se fue de vacaciones, alguien decidió vivir al margen, pero en este núcleo se conocen teléfonos, direcciones, contraseñas y ubicaciones. Dentro de unos días estarán todos aquí, hasta 10.000 personas, por lo tanto, no se van a ninguna parte, vivirán y trabajarán con nosotros tanto tiempo como sea necesario. Y una vez desmantelada la primera parte de la propaganda occidental, vamos directamente con la segunda. Informa Europa Press: tropas ucranianas desembarcan en Crimea en una operación especial. Y es cierto que recientemente unas de 2 a 4 lanchas desembarcaron efectivamente, o sea, obviamente con soldados ucranianos dentro, desembarcaron efectivamente en la península de Crimea e incluso pegaron tiros al aire, incluso pegaron tiros con lanzagranadas, y enseguida se fueron, tomaron un vídeo, el que estáis viendo ahora mismo en estas imágenes, en una especie de operación especial que en realidad pues era más bien operación mediática. Es cierto que Ucrania ahora mismo está tanteando el terreno a la hora de intentar pues de alguna forma modificar la contraofensiva y quizás comenzar a atacar directamente la península de Crimea, desembarcarse allí y quizás crearle a Rusia un problema. Pero lo cierto es que la inteligencia ucraniana por alguna razón siempre elige la propaganda antes que la racionalidad, porque aquí venimos a ser claros y venimos a ser racionales. Esta era una muy buena oportunidad para intentar atacar territorio ruso, puesto que Rusia se ve que no estaba esperando este ataque. O sea, por un lado es un importante fallo de seguridad por parte de Rusia, y en vez de aprovechar el fallo de seguridad en cuestión, en Ucrania decidieron efectivamente desembarcar, fueron a una especie de campamento turístico, colgaron una bandera ucraniana en una de las casetas, pegaron tiros al aire y acto seguido fueron espantados por un hombre en calzoncillos con una especie de fusil, pero de estos que son civiles, o sea, que no son militares, que son, pues me imagino que será de caza, creo que es un Saigak o algo así se llama. Bueno, pues el caso es que el hombre salió... Yo me
me imagino que recién despertado, pues con todas las ganas de plantarle cara a lo que era la operación especial de Ucrania y esos soldados se supone que un grupo táctico especial que venían armados hasta los dientes, se dieron la vuelta y de hecho en el vídeo se ve y se escucha, o sea, al final del vídeo, yo es que no sé por qué lo pusieron así tal cual al completo, se escucha pues como si, yo no entiendo si es que están corriendo, están huyendo, qué es lo que está pasando, pero vamos, cuelgan la bandera y enseguida no se ve absolutamente nada, hay como un batiburrillo, unos disparos, no se entiende qué es lo que está ocurriendo allí. Yo creo que, hombre, por el bien de la propaganda, haber cortado esa parte, haber dejado o al menos haber colgado una foto de soldados ucranianos en la península de Crimea, no lo sé, pero la verdad es que ha salido una tremenda chapuza. Y fijaos cómo puede una posible victoria, aunque sea momentánea, ¿no? Lo que podríamos denominar en términos militares como una victoria táctica, o sea, desembarcarse ahí directamente en uno de los cabos de la península de Crimea, llevar a cabo la operación en sí, no sé, podían haber intentado atacar algún objetivo estratégico. Se me ocurren mil millones de versiones de resolución de este problema que Ucrania se creó a sí misma y que al final ha terminado dejando en ridículo a Ucrania cuando podía haber dejado en ridículo a Rusia. Es decir, la intención era sostener, nosotros podemos hacer incursiones al territorio ruso básicamente cuando queramos. Incluso cuando Rusia dice que defiende y protege la península de Crimea, ya veis, no siempre es así. Lo cual a todo esto no es de extrañar, o sea, no hay ningún país en el mundo que pueda controlar el 100% de sus fronteras, pero claro, lo que podía ser un relato perfecto para decir hemos llevado a cabo esta operación, al final a Ucrania se le terminó volviendo en contra, porque la gente estaba viendo la operación en cuestión y en vez de echarle la bronca a Rusia, incluso los propios rusos, pues sí, han dicho, hombre, tenemos que tener bastante más cuidado y ahora también han prevenido a Rusia, o sea, han dicho, estamos intentando de forma absolutamente activa atacar la península de Crimea. Rusia tendrá que aumentar allí la seguridad. De verdad que no entiendo absolutamente para nada la lógica del servicio de inteligencia de Ucrania encabezado por el señor Budanov, porque han hecho básicamente lo que no hay que hacer. Y claro, pues aparte de eso, la gente ha visto el vídeo del señor con la escopeta, el batiburrillo ese de lo que parecían soldados ucranianos huyendo. Y al final ha terminado diciendo, pues vaya por Dios, porque si así es como pensáis atacar a la península de Crimea, ni siquiera os podéis imaginar cuántos señores de semejantes características tenemos para frenar la contraofensiva en cuestión.